¿Qué países utilizan más el yuan y qué significa esto para el dólar estadounidense? Pekín sigue enviando una clara señal de que ampliar el uso del yuan en el extranjero es una prioridad para el gigante asiático. A pesar de la hegemonía de dólar, cada vez más países se deshacen de sus bonos del Tesoro estadounidense, aumentan sus reservas de oro, liquidan el comercio bilateral en moneda local y prefieren el renminbi. Según South China Morning Post, en marzo, el yuan se convirtió en la moneda más utilizada para las transacciones transfronterizas en China, superando por primera vez al dólar, y los datos oficiales reflejan los frutos de los esfuerzos de Pekín. Rusia. En el último año, el país euroasiático ha hecho un uso significativo del yuan tras una oleada de sanciones financieras antirrusas impuestas por Occidente. Además, la compañía rusa Gazprom firmó acuerdos con China National Petroleum Corporation en septiembre de 2022 para pagar los suministros de gas ruso a China en rublos y yuanes. En octubre, el yuan superó por primera vez al dólar estadounidense, convirtiéndose en la divisa extranjera más negociada en la bolsa de Moscú, y es probable que Rusia empiece a comprar divisas, incluido el renminbi, para reforzar sus reservas este mayo, indica el medio. Arabia Saudita. Este país está considerando la posibilidad de usar el yuan en lugar del dólar estadounidense para la venta de petróleo. China tiene la intención de utilizar la Bolsa de Petróleo y Gas Nacional de Shanghái para cerrar acuerdos energéticos en yuanes con los países del Golfo Pérsico. Esto sucede en el contexto de que en diciembre de 2022 el mandatario chino, Xi Jinping, durante su visita a Arabia Saudita, declaró que debería haber un nuevo paradigma para la cooperación energética, y pidió que se impulsara el papel del yuan como moneda para comerciar con petróleo y gas. Argentina. En abril, Buenos Aires afirmó que empezará a pagar las importaciones chinas en yuanes en lugar de en dólares estadounidenses. El Estado empleó entonces el yuan para pagar importaciones chinas por valor de $1.040 millones y tiene previsto comprar mercancías por valor de $790 millones al mes a partir de mayo. Brasil. Otro país latinoamericano empezó a aceptar liquidaciones comerciales e inversiones en renminbi gracias a un acuerdo alcanzado entre los bancos centrales en febrero, así como la designación de un banco de compensación en yuanes y el acceso a un sistema de pagos interbancarios transfronterizos, el equivalente chino del Servicio Internacional de Mensajería Financiera SWIFT. Bangladesh. Bangladesh y Rusia acordaron utilizar el yuan para liquidar los pagos de una central nuclear que Moscú está construyendo en el país del sur de Asia. La transacción se completará en yuanes a través del sistema de pagos interbancarios transfronterizos, desarrollado por Pekín en 2015. Pakistán. Pakistán podría empezar a utilizar el yuan para comprar petróleo ruso, con un lote de prueba de 750.000 barriles que llegaría en la primera semana de junio. Irak. El Banco Central de Irak anunció en febrero que permitiría que las importaciones del sector privado se pagaran en renminbi y que pondría la moneda china a disposición de los prestamistas iraquíes para los pagos con sus contrapartes chinas, destacó la publicación. Tailandia. El Bangkok Post informó de que el Banco de Tailandia y el Banco Popular de China mantuvieron conversaciones sobre cooperación adicional para animar a las empresas a emplear la liquidación en yuanes y baht para el comercio entre ambos países. China y Tailandia renovaron su acuerdo bilateral sobre permutas de divisas en renminbi y baht en enero de 2021. El documento tiene como objetivo impulsar el comercio y la inversión en monedas locales y fortalecer la cooperación financiera entre los dos países. Indonesia. Este país asiático comenzó a liquidar cuentas con China en sus monedas nacionales, la rupia indonesia y el renminbi.
JP Morgan da la razón al mercado y contradice a la Fed. La recesión obligará a bajar los tipos pronto. La entidad prevé un primer recorte en septiembre debido a la recesión. Más de la mitad del mercado ve una bajada de tipos en la misma fecha. Los riesgos por la renovación del techo de deuda apoyarían ese escenario. JP Morgan pronostica que la Reserva Federal, Fed, va a bajar los tipos de interés pronto, pese a que el gobernador del Banco Central, Jerome Powell, ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Pero la entidad argumenta que no quedará más remedio que ir deshaciendo el ciclo de alzas, ya que es prácticamente una certeza que habrá una recesión en Estados Unidos, señala en una nota el analista Seamus McGoran, que recoge Bloomberg. Según ese diagnóstico, la Fed recortará los tipos de interés a partir del tercer trimestre. El mercado acierta trazando recortes. La inflación es demasiado alta y tardará una recesión en volver a bajar, señala el responsable de Global Rates del banco. Además, los colapsos bancarios incrementan las posibilidades de que se produzca una desaceleración. Aunque de cara a la próxima reunión, en junio, el mercado no espera que la Fed modere el nivel de restricción, esas expectativas sí se barajan para julio. De hecho, de cara al próximo mes, incluso hay quienes apuestan por un alza más, el 26% de las posiciones, según CME Watchdog, aunque el 74% considera que se mantendrán las tasas actuales. Ya en la siguiente convocatoria, en julio, una de cada 5 previsiones, 20,2%, esperan un recorte, según los mismos datos. Y, al menos la mitad, esperan una reducción en septiembre, fecha en la que coincide JP Morgan y en la que considera que el mercado acierta. Por lo tanto, el primer retroceso llegaría en 3 meses y medio, a la vuelta del verano. En esas mismas previsiones también están los más optimistas, que creen que Powell puede deshacer hasta 100 puntos básicos de subida al finalizar el ejercicio, hasta del 4 al 4,25%, aunque son la minoría. En todo caso, el banquero central ha dejado todos los escenarios abiertos, exceptuando uno. Tras realizar su último ajuste de 25 puntos básicos, hasta del 5 al 5,25%, Powell dijo que decidirían reunión a reunión, aunque no prevén una mayor restricción, pero tampoco pueden declarar que vayan a hacer una pausa. Es decir, todo es posible en la próxima cita, salvo la reducción, lo único que, de momento, ha descartado la Fed. Algunos de sus miembros, de hecho, se han posicionado a favor de seguir subiéndolos. Ayer mismo, Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, planteaba que todavía no se había llegado al punto en el que el Banco Central hubiera elevado los tipos para que, manteniéndolos en esa cota, pudieran ser lo suficientemente elevados para lograr la caída de la inflación. Su compañero de Richmond, Thomas Barkin, dijo que se sentía cómodo con la posibilidad de volver a incrementar el precio del dinero si fuera necesario. Pero lo que argumenta McGoran es que los funcionarios de la Fed tendrán que echar un cable a una economía en recesión y que, entonces, tendrán que salir al socorro de la situación. Según el analista, ese entorno de ralentización ya se habrá materializado en septiembre, que es cuando cree que el Banco Central tendrá que dar marcha atrás. Con ese pronóstico, su recomendación es invertir en bonos del Tesoro. En concreto, empezar a salirse ya de los de más corto plazo estadounidense, a 3 y 6 meses, los T-bills, y entrar en esas mismas referencias, pero en Japón. Este tipo de deuda con vencimientos tan tempranos se considera como efectivo, por las fechas de término. El analista se aleja de Estados Unidos por la volatilidad que hay en torno a la renovación del techo de deuda y busca esa rentabilidad en las emisiones niponas, ya que allí cree que la inflación volverá al 2%, según el comentario que reproduce Bloomberg. El impago, otra razón más para bajar tipos.
En ese sentido, los riesgos derivados de un posible impago podrían ser otro motivo más para que la Fed baje los tipos. En caso de que demócratas y republicanos no se pongan de acuerdo para elevar el techo de deuda, se necesitaría más liquidez y el Banco Central podría verse obligado a recortar los tipos en respuesta a la mayor volatilidad de los mercados y al deterioro de las perspectivas de crecimiento, explica Chris Higo, CEO Core Investments de AXA IM. Si Estados Unidos no logra pagar su crédito, habrá menos dinero y menos demanda, tanto pública como privada. Por eso, lo que ocurra en los próximos días podría cambiar las motivaciones de la Fed en sus decisiones de política monetaria. En todo caso, todo depende de los acontecimientos y ninguna opción está asegurada. La encuesta a gestores de fondos que realiza cada mes Bank of America, BOFA, que incluye a 251 participantes con 666 mil millones de dólares de activos bajo gestión, no contempla ningún recorte en los tipos de interés hasta enero, por lo que no habrá una moderación este año. Asimismo, el pronóstico de recesión, para el que sí hay cierto consenso, implicaría un aterrizaje suave, algo que no forzaría al Banco Central a mover ficha. Otros analistas, como Goldman Sachs, BlackRock o Barclays, también descartan que vaya a haber recortes.